días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos en un nuevo día de nuestro devocional Mi Tiempo con Dios, en este tiempo que hemos llamado la Biblia aplicada. El día de hoy quisiera que por favor usted me acompañe al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 7, y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 21 en adelante, que es el libro que hemos estado leyendo durante estos días y que pues queremos traer hoy para ver qué nos dice el Señor en su palabra en esta preciosa mañana. Dice así, Éxodo 7, 21 dice: Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no ponía atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Muy interesante entonces en este día este texto que nos trae el libro de Éxodo, básicamente por una razón, ¿no? Y es que el texto nos habla a nosotros de una señal muy grande, muy fuerte, muy poderosa, pero que como ya Dios le había dicho a Moisés, pues el faraón no iba a prestar atención. Ahora, hay varias cosas que me gustaría que pudiéramos prestarle atención en este texto que estamos mirando en este día. Y una primera cosa es que el texto nos dice que el faraón no le prestó atención a estas cosas. Y una razón por la que no le prestó atención a estas cosas es porque cuando Moisés, convierte esta agua en sangre, el agua del río Nilo, recordemos que el río Nilo es básicamente un río adorado, era considerado una deidad en Egipto en ese tiempo, porque del Nilo básicamente subsistía la gente, ¿verdad? Por el río era que habían riegos, por el río habían cosechas, gracias al agua del río la gente podía pescar y subsistir de la pesca. En muchos sentidos el río Nilo era un gran proveedor. Y no era difícil que la gente pues pudiera sentir idolatría por este río. Así que como ya lo hemos visto, como ya nos lo había explicado los pastores Oscar Islena, digamos que estas plagas de alguna manera tienen como una connotación de ir dirigidas hacia ciertas divinidades de los egipcios. Bueno, el río Nilo era precisamente una de estas divinidades y Moisés lo convierte en sangre. Moisés lo convierte en sangre, pero debido a que Moisés lo convierte en sangre o lo pone así rojo, como nos dice el texto, eh, el faraón, los hechiceros del faraón, dice el texto que ellos también hicieron lo mismo, que ellos también lograron hacer eso no sé, me imagino que en una cantidad menor o lo que sea, y pudieron dar una muestra de eso, y cuando el faraón ve que eso extraordinario que hizo Moisés también lo podían hacer sus hechiceros, dice el texto, y entonces el corazón del faraón se endureció y no los escuchó tal como Jehová lo había dicho. ¿Y por qué? ¿Por qué se endurece el corazón de Faraón? Bueno, porque él ve que sus hechiceros también pueden hacer lo mismo que hizo Moisés. Entonces, de alguna manera siente el Faraón que ese milagro, que esa demostración de poder se banaliza un poco, ¿verdad? Se banaliza un poco. Es decir, él dice, bueno, si mis hechiceros lo pudieron hacer, entonces debe ser que el Dios de Moisés no es tan potente y tan poderoso tampoco. Y no le presta la atención debida a la señal. El problema es que Faraón no le presta la atención a la señal como tal, no entiende qué es lo que la señal le quiere decir, no entiende para dónde lo lleva esta señal, sino que simplemente se dedica a buscarle alternativas a la señal, a lo que está sucediendo. Y entonces Faraón dice, como mis hechiceros lo pudieron hacer, pues sencillamente no es la gran cosa. Y entonces este Dios probablemente tampoco es tan poderoso. Y entonces el texto nos dice otra cosa. En el versículo 23 dice, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto.
Yo quisiera que notáramos o recordáramos que no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando del faraón de Egipto. Y el hecho de que el faraón de Egipto, el rey de Egipto, no le preste atención a lo que está pasando con su pueblo, pues también es muy diciente del tipo de gobernante que era, ¿no? Está sucediendo una cosa terrible, está sucediendo una cosa muy difícil, muy complicada para su pueblo. Estamos hablando que mucha gente que vivía de la pesca pues ya no va a poder comer, estamos hablando de que las cosechas se pueden perder, estamos hablando de que miles de peces van a morir, estamos hablando de una cantidad de cosas, estamos hablando de la subsistencia, estamos hablando de la economía también, que es una cosa a la que de pronto a veces no lo pensamos mucho, y es que Moisés se está metiendo un poco también con la economía de Egipto, por lo menos en este milagro. Y Faraón, dice el texto textualmente, se fue a su casa y no le prestó atención a este asunto. ¿Cómo puede un gobernante encargado de una nación no prestarle atención a un asunto tan absolutamente importante? Su orgullo fue más grande que su deber como gobernante. Pero no es solamente esto, sino que también el versículo 24 dice el texto una cosa que a mí me parece muy interesante y que me gustaría detenerme un poco ahí. Dice, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Miren eso tan interesante, es decir, se dieron cuenta entonces que en el río, pues obviamente está rojo, teñido de sangre, las aguas están pues putrefactas y entonces no se puede hacer nada con el río. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos alternativas, ¿verdad? Hagamos pozos alrededor del río con la finalidad de que esos pozos sí ya no estén convertidos en sangre y efectivamente al parecer no, porque entonces sí pudieron solucionar el asunto del agua y pudieron beber de esa agua y pudieron manejarse un poco con eso. Pero a donde yo quiero llevarlos es precisamente a esto, ver cómo tanto el faraón como el pueblo no le prestan la suficiente atención a la señal como tal, no le prestan la atención a lo que quiere decir la señal, no le prestan la atención a lo que, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué nos está pasando esto como nación? Sino que lo que hacen es ver lo que está sucediendo y en vez de mirar cómo solucionar eso que está sucediendo, empiezan a buscarle alternativas a lo que está sucediendo, ¿verdad? Y entonces el faraón por lo menos dice cosas, hace cosas como por ejemplo, bueno, si mis hechiceros lo pueden hacer, debe ser que este milagro no es la gran cosa. Y lo menosprecia. Pero listo, faraón, está muy bien. Tus hechiceros lo pueden replicar. Pero aunque lo repliquen, el hecho es que está sucediendo algo está pasando en este momento y tú no le estás prestando la suficiente atención. El pueblo mismo, al darse cuenta que el río estaba lleno de sangre, que se había convertido en sangre, empiezan a hacer pozos alrededor para solucionar el problema del agua, pero no se dan cuenta de la señal misma, qué es lo que nos quiere decir la señal misma, en sí, qué es de qué es que nos está hablando esta señal, a qué es que le tenemos que prestar atención. Entonces, no le prestan atención a eso, sino que empiezan a buscar alternativas para solucionar el problema, por lo menos de forma momentánea, por lo menos de forma temporal, ¿verdad? No es de pronto un poco lo que nos pasa a nosotros y a nosotras muchas veces en la vida, que así como el río Nilo se convierte en sangre y es un problema muy grave y hay que solucionarlo de alguna manera, lo que nosotros hacemos es, en vez de eso, de ver, bueno, pero ¿por qué se convirtió en sangre el río Nilo? ¿Cuál es la solución para que no pase esto ni otra cosa más desagradable y más terrible? ¿Qué tenemos que hacer para solucionar un problema tan grande como que el río se nos convirtió en sangre? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y entonces, en vez de pensar en atacar ese problema, empezamos a buscarle alternativas al problema y empezamos a cavar pozos a los lados y empezamos a cavar pozos a los lados que nos ayuden a solventar el problema por lo menos de forma momentánea. ¿Cuántas veces no nos pasa eso mismo con un problema, una situación que nosotros tenemos? Que tenemos un problema difícil en nuestra vida, tenemos un problema difícil en nuestra familia, tenemos un problema difícil en nuestro trabajo, un problema difícil de forma personal, de pronto emocionalmente, anímicamente, psicológicamente. Y en vez de atacar el problema, empezamos a buscarle alternativas, ¿verdad? Entonces tenemos un problema de familia, de pareja, de comunicación de pareja, y en vez de solucionar eso, pues decimos, compremos un carro.
que nos haga sentir mejor. Tenemos un problema con nuestros hijos, un problema de atención, un problema de comunicación, un problema de disciplina, lo que sea, y en vez de solucionar el asunto decimos, bueno, vámonos de vacaciones a, no sé, a algún lugar. Tenemos un problema nosotros emocional, algo que tenemos que solucionar psicológicamente de forma probable, pero entonces en vez de solucionar el asunto, enfrentarnos un poco con la realidad, decimos, me quiero comprar ropa nueva. Y empezamos a cavar pozos alrededor y no solucionamos el verdadero problema, que es el río. En el texto, el verdadero problema es el río Nilo, pero ellos prefirieron cavar pozos alrededor. Este es un texto que nos habla a nosotros del desentendimiento que a veces tenemos de los verdaderos problemas. Por eso aquí la figura del faraón diciendo que se desentendió, se volvió a su casa y no le prestó atención a esto, pues es también como una forma de vernos nosotros y nosotras también, como nosotros también nos desentendemos, nos vamos de vacaciones, nos vamos para la casa, nos vemos una película, vemos pornografía, hacemos cualquier cosa con tal de desentendernos de nuestros verdaderos problemas para no atenderlos y empezamos a cavar pozos alrededor para solucionar momentáneamente un problema que debemos solucionar de raíz. Que Dios nos ayude a tener la suficiente sabiduría para saber cuáles son nuestros verdaderos problemas, cuál es la raíz de nuestros problemas y que nosotros podamos llegar al fondo del asunto y podamos solucionarlo y que no sigamos cavando pozos alrededor de las situaciones que vivimos a diario. Padre, te doy gracias en este día, Padre bendito, por tu palabra, por tu misericordia, y te pedimos, Dios mío bendito, que nos bendigas, nos ayudes, nos guardes, nos protejas, nos des la sabiduría que necesitamos para poder, Dios mío bendito, mirar dentro de nosotros y de nosotras y que podamos, Señor Dios, seguir creciendo un poco más en ti. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos des la fortaleza y la fuerza necesaria, lo que se necesita para poder entender qué es lo que nos está pasando, cuál es el Nilo, cuál es el problema del Nilo convertido en sangre, y que no sigamos cavando pozos y desentendiéndonos de la verdadera situación que debemos solucionar. Te bendecimos en este día, dándote gracias y pidiéndote que sea un maravilloso y hermoso día para mis hermanos y hermanas hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos y hermanas, y que tengan un fabuloso día.